Muy buenas tardes, todos los que dieron clic para estar hoy día jueves como Departamento de Ciencias con la profesora Nadia Toledo de Biología y la profesora Sofía de Química. Estamos muy contentos de puedan estar acá. Hoy día tenemos a un científico UDEC, ¿ya? Un grande de la astronomía, el señor Fernando Cortés. La charla del de hoy para toda la comunidad incofina es sobre cosmología mapuche. Así que dejo con todos ustedes al astrónomo UDEC Fernando Cortés. Peña. Muchas gracias, Samuel. Bienvenidas, bienvenidos a esta actividad. Muchas gracias por la organización y la invitación. Y vamos a hablar un poquito de cómo el pueblo originario mapuche observaba el firmamento, ¿ya? Es algo poco conocido. Se ha hecho un rescate muy tardío de esto. Y vamos a dar algunos tips y cosas relacionadas a la cosmovisión del pueblo mapuche. Antes de partir, quiero contextualizar una cosa, que yo soy del norte, yo soy de La Serena, no pertenezco al pueblo originario mapuche, pero me interesa mucho las distintas formas de que los pueblos originarios pueden ver el universo y pueden entenderlo, ¿ya? De hecho, me he dedicado en algunos periodos de tiempo a rescatar o a buscar información de cosmovisión inca, aymara, rapanui, mapuche, etcétera, con tal de entender y ver en el global, más allá de las historias de los signos del zodiaco, información greco-romana, de cómo se observaba el cielo por estas culturas, enfocarse en pueblos propiamente tal de nuestro país y ver cómo sin instrumentos, como un telescopio, con un espectroscopio, con cualquier instrumento que permita agrandar tus sentidos, se puede entender el universo que te rodea, ¿ya? Entonces, en ese contexto vamos a dar la charla del día de hoy, ¿ya? Y vamos a compartir acá. Vamos a partir diciendo que, evidentemente, hace mucho tiempo atrás, Alonso Ercilla y Zúñiga escribe un libro que se llama La Araucana, y el Araucana se presenta a Chile, se presenta al pueblo mapuche, y es la primera vez que se presenta a esta región de manera tan detallada, de manera tan explícita, y es la carta de presentación que se tenía desde este territorio por medio de la pluma de un español, ¿sí? Y fue de esta forma que se dio a conocer al pueblo mapuche, ¿sí? Y conocemos muchas cosas del pueblo mapuche, conocemos muchas actividades en relación a la guerra principalmente, y muy pocas cosas fueron rescatadas de cómo esta cultura, este grupo, ¿no es cierto?, esta etnia originaria tenía acerca de, por ejemplo, el cielo, si tenía alguna forma de matemática, cómo eran los procesos de cultivo. Toda esa información extra fuera de lo que fue la guerra fue rescatada muy tardíamente. Sobre todo el conocimiento ancestral del cielo se rescató muy entrado ya en 1900. Entonces existe mucha aquí mezcla entre lo que es español y lo que es mapuche propiamente tal. Y las técnicas de guerra de los mapuches se empezaron a asimilar, a aprender, y de hecho se estudian en muchas academias militares producto de esta forma de avanzar por oleadas, que era una cosa nueva, ya que pudieron frenar a los españoles, siendo que el español venía con caballos, con armadura, con otras tecnologías. Debido a las tácticas de guerra, se empiezan a utilizar y a enseñar hasta el día de hoy tácticas de guerra mapuches. Y desde Concepción tenemos una frontera natural que es el río Biobío, que justamente fue la división histórica de lo que se conoció el Reino de Chile con el territorio mapuche, ¿sí? Todo lo que estaba al norte del río Biobío, o sea, Concepción y hacia donde estamos nosotros, era Reino de Chile, y al sur del Biobío era territorio mapuche propiamente tal. Y el pueblo mapuche, aquí hay un hombre y una mujer mapuche, observaron el cielo, y en esta observación del cielo uno puede decir, ¿qué vieron? ¿Cómo lo entendieron? Porque si ustedes han hecho el ejercicio de observar el cielo alguna vez, a lo mejor todas las cosas que ven hacia arriba le parecen iguales,
Si yo les preguntara cuántos planetas hay hoy día en el cielo, a lo mejor nadie sabe cuántos planetas se pueden ver a simple vista hoy día, ni dónde están, ni de qué color son, qué forma tienen, hacia dónde se mueven, por ejemplo, ¿sí? Pero los pueblos originarios en todas partes del mundo lograron tener esta armonía con el universo, con la naturaleza, que les permitió la paciente observación de los procesos naturales y decir, mira, ¿sabes qué? Esto no es igual a esto otro, y empezaron a hacer diferencias. Y al igual que todas las otras culturas, plasmaron cosas importantes en el cielo. Y esta charla, yo le puse, tiene este nombre, que se llama Antu, Cuyen, Yepun y Melipal, como visión de nuestros ancestros, ¿ya? Y estos nombres no son azarosos, ¿sí? No son azarosos, y de hecho, la imagen que está aquí arriba, que es de una página en Facebook que se llama Kimel Tulwe, no, tampoco es azarosa, porque todos conocemos este instrumento. Si yo preguntara qué es un kultrún, probablemente todos dirían que es un instrumento musical, ¿sí? Pero es mucho más allá que eso. Vamos a llegar al final a entender que es mucho más allá. Y aquí está este kultrún, y aquí está el sol, ¿no es cierto?, saliendo detrás del kultrún. Y yo elegí este nombre, estos 4 elementos que están acá, debido a que este observatorio que están viendo es el observatorio más grande del mundo, en óptico en este rato, que se llama, es el BLT, que está en Cerro Paranal. Y estos 4 telescopios tienen nombres formales como UT1, UT2, UT3 y UT4. Es fome, ¿sí? Pero esos son los nombres formales de estos observatorios. Entonces, este es el 1, el 2, el 3 y el 4. La cosa es que Paranal hizo un concurso, pongámosle nombres diferentes, atractivos. Ganó un niño de coronel, y estos 4 telescopios se llaman justamente Antu, Cuyen, Yepun y Melipal. El telescopio más grande del mundo tiene nombres mapuche, ¿sí? Que son el Sol, la Luna, Venus y la Cruz del Sur, ¿sí? O sea, tenemos que el telescopio más grande del mundo tiene nombres originarios mapuche, ¿ya? En esta charla vamos a tomar varios elementos. Vamos a definir primero que hay un elemento que se llama arqueoastronomía, que son las cosas que uno puede tocar, que son un yacimiento, un asentamiento, una construcción, etcétera, como carácter arqueológico. El concepto de cosmovisión, que significa la visión del mundo, que depende, y esto es importante, depende de la sociedad, cultura, que se forma en una época y en un lugar, o sea, tiene un contexto. No es solamente por el hecho de ser mapuches, entienden el cielo de una forma, sino que en el pueblo mapuche vamos a darnos cuenta que están los blasquenches, los picunches, los tehuelches. Por lo tanto, si viven en la costa, en el centro o en la cordillera, a pesar de ver lo mismo, lo entienden de forma diferente. Por lo tanto, depende también de la zona geográfica. Y la cosmogonía, que se trata, ¿no es cierto?, de el carácter mítico del origen del universo y de la propia humanidad. La gracia de nuestro país es que es tan largo, tan largo, que las culturas que están en el norte, en el desierto, las culturas del centro y las del sur, ven el mismo fenómeno, pero como dijimos recién, por su cultura, por su naturaleza y por el ambiente en el cual viven, entienden los fenómenos de maneras distintas, ¿sí? Y nos vamos a centrar en la cosmovisión mapuche, en la cual, si se fijan, este elemento que está acá es la tapa del kultrún, y la tapa del kultrún, y aquí podemos ver una luna, podemos ver esta cosa, este símbolo que está acá, que vamos a identificarlo un momento más, ¿sí? Y una estrella. Y además tiene unas líneas y tiene un cierto simbolismo, ¿ya? Y nos damos cuenta que hay elementos que están astronómicos puestos sobre este kultrún. Tenemos la luna, tenemos el sol, que va a ser este elemento que está acá, que se llama Antu, y esta estrella, ¿sí? El pueblo mapuche tiene una arraigada relación, de hecho su nombre mapuche es gente de la tierra, por lo tanto el pueblo mapuche se relaciona directamente con la tierra, pero no la tierra en el concepto de ser el suelo, sino que todo lo que nos rodea, ¿sí? De todo lo que rodea al pueblo mapuche. Por lo tanto tiene una relación directa con el cielo, con el agua, con las plantas, los animales, y de esta conexión logra entender el entorno que le rodea, ¿sí? Y el pueblo mapuche entiende unas cosas que se llaman los planos cosmológicos, que
hay planos horizontales y planos verticales. Fíjense que, al igual que nosotros que tenemos norte, sur, este, oeste, el pueblo mapuche tiene este plano horizontal donde el este se llama Puel Mapu, que es el lugar de los dioses, espíritus benéficos, los antepasados y rogativa a los dioses. ¿Y por qué? Porque desde el este se levanta el sol, por lo tanto el sol nace, ¿sí?, desde el este y te da la luz, la energía, por lo tanto es un proceso en el cual se renueva el día, ¿no es cierto?, donde este elemento que es el sol nace por ese lado de la cordillera, ¿sí? El norte se llama Pikun Mapu, que es el lugar de la mala suerte. ¿Y por qué el lugar de la mala suerte? Porque desde el norte vinieron los incas a tratar de invadir, y también llegó el español, por lo tanto desde el norte se asocia siempre que viene la mala fortuna. El oeste se llama Lafken Mapu Nau Mapu, que es el lugar de los espíritus del mal, porque justamente los mapuches que están hacia la costa, también con la cantidad de terremotos y cosas que surgen aquí en Chile, también han sido bastante afectados en nuestro borde costero. Mientras que el sur, que es el Willy Mapu, es el lugar de la buena suerte. ¿Por qué? Porque ahí es donde vive el pueblo mapuche, donde vive en armonía, en paz, y donde no ha tenido ningún tipo de problema hacia el sur, ¿no es cierto? Por lo tanto, este plano cosmológico que se entiende la superficie del planeta y del territorio, ¿sí?, está compuesto de estos 4 elementos. Y a la vez están los planos verticales hacia arriba y hacia abajo, donde tenemos primero, vamos a hablar del Nak Mapu, que es la tierra de aquí, la tierra del centro, ¿sí?, la tierra que andamos, que es el espacio donde estamos los hombres, la naturaleza. Arriba está el Wenu Mapu, que es la tierra de arriba, un espacio sagrado, invisible, donde habitan los divinos, ¿sí? Y abajo del Nak Mapu está el Minche Mapu, donde están los espíritus, ¿no es cierto?, del mal y todos los entes malignos. Por lo tanto, en este Nak Mapu están los planos cosmológicos que vimos recién, y también hay una comprensión de lo que está arriba y abajo de nosotros, ¿sí? Y hay algunos elementos que están visibles en el cielo y tienen interacciones con el entorno. Y estas interacciones se basan evidentemente en esta mitología, se basan en esta comprensión que se obtiene desde la tradición y del entender los elementos de la naturaleza con los mitos y con la utilización solo de los sentidos, ¿sí? Y vamos a empezar a ver algunos elementos como Antu. Antu es el sol, y el sol se entiende como un padre dador de vida, no como un dios propiamente tal, sino es el padre, se asocia a lo masculino, padre dador de vida, debido a que da su luz, el calor, y renueva las energías de la tierra. Y Antu, como lo dije en un momento atrás, se representa en el pueblo mapuche por esta figura que está acá, ¿sí?, que si se fijan, además, aparece ahora en los billetes nuevos, también aparece un Antu, ¿no es cierto?, que como holográfico, en la representación del sol en el pueblo mapuche, ¿sí? Entonces, Antu es lo masculino. Cuyen, por otro lado, representa efectivamente lo femenino, que se relaciona a las mujeres, y es la madre, es la parte femenina que cuida a la humanidad, al pueblo mapuche durante la noche, ¿sí? Con su luz alumbra, ¿no es cierto?, la oscuridad, elimina los malos espíritus, cuida a la humanidad, y las rogativas en el pueblo mapuche se hacen no a la luz de Antu, sino mayoritariamente a la luz de Cuyen, con tal de poder tener, ¿no es cierto?, la protección de esta madre dadora que está en el cielo, ¿sí? Y fíjense que Antu, cuando uno no lo puede mirar directo, pero cuando uno mira cerca del sol, el sol parece ser amarillo, ¿sí? Mientras que Cuyen es plateado. Las lágrimas de la luna caen a la tierra, y al momento de que las lágrimas de la luna caen a la tierra, se entrega un metal precioso que es la plata. Por eso los mapuches no tienen el oro, sino la plata como material precioso, que viene desde las lágrimas de la luna, ¿sí? Y por otro lado está un objeto que se llama Uñelve, ¿sí?, que es este planeta, que es el planeta Venus, ¿sí? Y el planeta Venus, Uñelve, viene de el que te acompaña al atardecer o al anochecer, debido a que se ve justamente en esos periodos de tiempo, en la tarde o en la mañana, ¿sí? Y si ustedes también se fijan, en las banderas del pueblo mapuche aparece una estrella de 8 puntas, que es justamente la interpretación de Uñelve en el pueblo mapuche,
¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos 3 elementos del cielo que son representativos de la cultura mapuche. Por otro lado, y aquí es donde vamos a ver algunas cosas que son interesantes, las estrellas se denominan Wanglen. Y fíjense lo interesante de esto, después lo pueden discutir con Samuel, todas las cosas de este estilo. Las estrellas, a simple vista, parecieran estar en una esfera, en una bóveda celeste, ¿sí? Se denomina de esa manera. Cuando el español llega a América, 1492, todavía reinaba el modelo geocéntrico, el geocentrismo, que ponía a la Tierra al centro, al Sol girando alrededor de la Tierra, y todas estas estrellas envueltas, sin saber qué eran muy claramente, en esta esfera, ¿no es cierto?, colocada en esta esfera celeste. El pueblo mapuche tenía el conocimiento, y tiene el conocimiento, de que estas estrellas, estas Wanglen, eran elementos parecidos al Sol, pero que estaban muy lejos. Ese conocimiento en el mundo occidental llegó muy, muy tarde, ya con la invención del telescopio, ya estamos hablando de Galileo, y la perfección después con Newton de ese instrumento. Pero fíjense que cuando llega el español, aquí en América, el pueblo mapuche sin instrumentos ya tenía una comprensión de lo que eran las estrellas. Y las Wanglen, estas estrellas, son elementos que tú no puedes tocar, que tú no puedes manipular, están muy lejos, ¿sí? Y en estas estrellas, en estas Wanglen que están en el cielo, hay algunas estrellas que se mueven, que son las estrellas fugaces, que se llaman Lefi Wanglen. Y las Lefi Wanglen, dependiendo de dónde caigan y hacia dónde se muevan, ¿sí? Era un buen augurio de, por ejemplo, oye, hay una estrella fugaz, vamos para allá, y hacían un carrete porque se pensaba que había como una fiesta o que alguien se iba a casar, entonces te pillaban a ti con la polola y no, te tenés que casar porque pasó ahí su mambo con el Lefi Wanglen, ¿ya? Y por otro lado, como estas estrellas no se pueden tocar, no las podemos tocar con nuestras manos, cuando caía un meteorito es un toque y cura. Y el meteorito es un pedazo del cielo, un pedazo de una estrella, algo del universo que no se puede tocar, pero que cayó a la Tierra. Y esa característica, ese elemento, te proporcionaba a ti un pedazo del universo, que anunciaba el nacimiento de un toki, el nacimiento de un guerrero, un acontecimiento importante en la comunidad, porque por algo el universo te regaló un pedacito y llegó hasta el suelo, ¿sí? Y justamente dentro de toda esta mitología, aquí hay un dibujo de Lautaro. Se dice que Lautaro, justo cuando nace Lautaro, muy cerca de ese periodo, cae justamente un meteorito, y este elemento que está llevando Lautaro fue hecho a partir de ese meteorito, ¿sí? Eso es lo que dice el mito en torno a Lautaro y a los meteoritos propiamente tal. Además, el cielo, este universo que nos rodea, tiene efectivamente un río grande, gigantesco, que está sobre nosotros, que se llama el Bueno Leufú. Y el Bueno Leufú es la Vía Láctea, que cuando uno lo ve a simple vista, ¿sí?, es una línea, ¿sí?, que pareciera efectivamente, como está en esta imagen, ser una especie de río en el cielo. De hecho, el pueblo mapuche decía que habían 2 ríos, porque la Vía Láctea es tan grande que en un momento un brazo está bajando y el otro brazo va subiendo por el otro lado. Por lo tanto, el pueblo mapuche no entendía que era una sola galaxia, sino que había un río más grande y otro río que iba subiendo. Pero desde ahí venía el agua, y como el agua es dadora de vida, estaba conectado nuestro planeta con el cielo. Además de esto, todo el universo, lo que se conocía como el universo, se llama el Wenumapu, ¿sí? Y la idea de este río también se asocia con la muerte, porque cuando las personas mueren se transforman en cóndores del sol que atraviesan, ¿no es cierto?, el Bueno Leufú para llegar al firmamento y atravesar hacia lo divino. Por lo tanto, es un concepto de trascendencia dentro de todas estas cosas. Si se fijan, es un concepto simple, pero es un concepto súper potente, porque la transformación desde una persona a un cóndor, y que el cóndor siga un río para llegar al cielo, es un concepto súper lindo, súper concreto, que interpreta justamente al pueblo mapuche. Y dentro de todo este firmamento, de todo este universo, tenemos las Huagul, que son constelaciones, ¿sí? Que son constelaciones. Y estas constelaciones pueden ser similares o pueden ser diferentes a como las entendemos nosotros, ¿sí?
¿ya? Y estas constelaciones, como les digo, pueden ser similares o diferentes debido a algunas cosas que vamos a ver acá. El pueblo mapuche, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros, o los griegos principalmente, unían puntitos así como cuando uno une palitos, puntitos y hace hombres de palo. Aquí en este caso, cualquier elemento, cualquier forma, cualquier figura significaba algo, ¿sí? Por ejemplo, las Pléyades es un cúmulo, ¿sí? Es un cúmulo de estrellas, un cúmulo abierto, que se ve a simple vista, y para el pueblo mapuche significaban las papas amontonadas, las Pléyades. O sea, un concepto, porque si uno se va a la mitología griego-romana, aparecen dioses, aparecen seres mitológicos, aparecen una serie de elementos que son fantásticos, pero fíjense que la primera constelación que estamos viendo acá es un grupo de papas. O sea, un elemento simple, un elemento sencillo, un elemento propio de la cultura, debido a que principalmente igual en América es donde surge la papa y después se lleva a Europa y se distribuye por el mundo. Y era parte fundamental de la alimentación mapuche, por lo tanto, estas constelaciones, este grupo de estrellitas, se ve justamente como un montón de papitas que está ahí, ¿sí? Y además, cuando las Pléyades empiezan a aparecer por cierta posición del cielo, ellos dicen, mira, ¿sabéis qué? Empezaron las Pléyades, por lo tanto ahora parte tal temporada y el mar va a tener ciertas características, o sea, asociaban la aparición de este elemento con ciertos fenómenos naturales de periodicidad, por lo tanto también servían como para un indicador de calendario, de tiempo. Si nos fijamos en esta imagen, aquí vamos a tener las que son las famosas Tres Marías, ¿sí? Estas de aquí, estas de aquí y estas de acá, ¿sí? Y a todo esto no se llaman María, no se llaman María Jacobé, Salomé ni Betsabé, por si acaso, ¿ya? Se llaman Alnilan, Almita, Quimintaka, ese es el nombre de las Tres Marías. Y las popularmente conocidas como Tres Marías, y aquí abajito hay otro grupo de tres estrellitas, que la del medio es una nebulosa. A simple vista parece una estrella, se ve, pero es una nebulosa, la nebulosa de Orión. Resulta que esta constelación se llama el Huelo Wiham, que significa unas tiran para allá y otras tiran para acá, que es la representación de un juego donde es tirar la cuerda, pero bajo una postura un poco más diferente a lo que nosotros usamos, ¿sí? Donde se pasa la cuerda por detrás del cuello, tiene esta posición. Por lo tanto, estas tres estrellas de acá están jugando a la cuerda, a tirar la cuerda con estas otras tres estrellas de acá, ¿sí? ¿Y cuál es la gracia de esto? Porque todo tiene un mensaje. Estas estrellitas están todo el año, oye, tiraron la cuerda para acá, para allá, para allá, para acá, todo el año, hasta que de repente dicen, oye, ¿sabes que hay un problema? Como que el sol se está yendo muy para el norte, ¿sí? Cuando está el invierno, el sol se va para el norte, para el norte, para el norte, y de repente dicen, oye, dejemos de jugar hoy día, se ponen de acuerdo, con la misma cuerda, agarran al sol y lo empiezan a tirar de vuelta para que sea, ¿no es cierto?, el inicio de las estaciones de calor hacia el hemisferio sur. Entonces juegan todo el año hasta que el sol se va muy lejos y después lo devuelven, ¿no es cierto?, hacia el sur, ¿ya? Aquí tenemos otra constelación que es la junta de pollitos, la gallina y sus pollitos, ¿ya? Esta es una constelación que se ve, es un grupo de estrellas que se ve del hemisferio sur, donde la estrella más grande se llama Eta Carina y pareciera ser justamente una gallina y los pollitos alrededor de ella, ¿sí? Entonces, si se fijan, estas constelaciones no son constelaciones complejas, no son centauros, no son animales mitológicos, son elementos naturales que te rodean y que están dando vueltas, ¿no es cierto?, alrededor de tu cultura. Y si yo les preguntase qué ven acá, muchos me van a decir, veo puras estrellas, veo unas estrellas más brillantes que otras, veo una nube. Puede ser que hayan algunos elementos acá que también sean distinguibles. Por ejemplo, acá, no sé si logran ver que aquí hay una cruz, ¿sí? Entonces aquí, esa estrella roja de ahí, con esa de ahí, aquí se forma una cruz. Y aquí hay dos estrellas súper brillantes, ¿sí? Y esta estrella brillante de aquí abajo se llama Alpha Centauri, esta se llama Beta Centauri, y esta constelación justamente la Cruz del Sur, ¿ya? Y si a alguien le interesa, esta estrellita que está acá, la más brillante, está como blanquecina que está a la izquierda abajo, y esa estrella es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol. Es nuestro vecino, 4.3 años luz de distancia de nosotros, ¿ya? El que está a la vuelta de la rueda, pero está a 4 años, 4 meses de distancia de nosotros, ¿ya? A la velocidad de la luz. Y aquí, ¿qué vemos?
Alfa es del centauro, beta del centauro. Aquí vemos la cabeza de un centauro, un ser mitológico, mitad caballo, mitad hombre. Y aquí vemos una cruz. ¿Ya? Eso es lo que está estipulado en los mapas estelares. Resulta que el pueblo mapuche no ve eso, sino que ve una boleadora, Alfa y Beta Centauri, son una boleadora, un mapuche ahí sosteniendo una boleadora, tratando de cazar a un animal que vive en el sur que se llama un ñandú, ¿sí? Que cuando llegan los españoles, como el ñandú es muy parecido al avestruz, le dijeron avestruz, ¿sí? Le pusieron, por eso le dice aquí, huella de avestruz o pie de avestruz. El pueblo mapuche, ¿qué ve? ¿Qué ve acá? Ve que hay un mapuche con su boleadora, lanza el tiro, y el pajarraco el ñandú, pone su pie en el cielo y se arranca, ¿sí? Deja esta marca en el cielo y se arranca. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Porque nosotros siempre contamos la parte buena de las cosas, siempre contamos cuando nos sacamos 7, nunca nos contamos cuando nos sacamos un 4, o menos de eso, ¿sí? Y aquí hay un fallo. El pueblo mapuche dice, oye, pusimos justo cuando un mapuche falló el tiro, y lo ponen para recordar que no son perfectos y que siempre tienen que estar entrenándose. Mira, ya hay un mapuche en el cielo ahí arriba. Esa historia te dice que ya fallamos para alimentarnos, por lo tanto tienes que estar entrenándote para poder cazar, para poder alimentarte y para poder defenderte de los invasores. Ese es el mensaje que está puesto en el cielo acá. Por eso ponen ese error y te están continuamente recordando, porque esta constelación se ve todo el año, de decir, mira, acuérdate, tienes que entrenar, tienes que prepararte. De otra manera, también estas especies de nubes que vemos acá son las que se conocen popularmente como las nubes de Magallanes, ¿sí? Y son galaxias, satélites de la Vía Láctea, las más cercanas a nuestra galaxia. Y como les conté en un momento que la Vía Láctea se asociaba al agua, estos elementos que están acá también se asocian al agua. Para el pueblo mapuche son pozos de agua u ojos de agua, y de hecho el mito dice que habían 3 pozos de agua. Si se fijan aquí, esta nube es más grande que esta otra, y el mito dice que un pozo de agua se secó, el segundo pozo de agua en la nube más pequeña se está secando, y cuando se sequen las 3 nubes ya no va a existir el agua propiamente tal, y como el agua es vida, va a ser el fin de la humanidad propiamente tal, desde la comprensión mapuche, entendiendo que esta agua viene desde el firmamento, ¿sí? Entonces vemos aquí la comprensión que tenían de estos elementos que están en el universo. Y aquí hay algo interesante. Existen evidencias de observación de planetas y la postulación de existencia de más cuerpos alrededor del Sol. Justo con lo que habíamos comentado recién de que estas estrellas, las Juan Glenn, estaban en esta esfera. Como les comenté, el sistema geocéntrico era el imperante cuando el español llega, invade, ¿no es cierto?, y se extiende por el continente. Pero ya aquí en América, las culturas americanas, ya sea los mayas, los incas, los aztecas y el pueblo mapuche, entre todos esta conglomeración de pueblos, ya sabía que habían objetos alrededor del Sol. O sea, fíjense que para poder derrotar ese concepto de geocentrismo, salió Copérnico, Galileo crea su telescopio, se hace, ¿no es cierto?, una revuelta, se hace la revolución copernicana, tenemos quema de científicos, etcétera, todo esto en el contexto europeo, ¿sí? Y ya en América, el pueblo mapuche, con la observación cuidadosa, podía decir, oye, el Sol es el centro y hay cosas que giran en torno al Sol, ¿sí? Además, se determinan puntos cardinales y está la determinación de periodos de las estaciones. Y estoy 100% seguro que si yo les pregunto cuántos puntos cardinales básicos existen, me van a decir 4: norte, sur, este y oeste, ¿sí? Resulta que el pueblo mapuche tiene 5 puntos cardinales básicos. 5. Y vamos a ver cuál es el quinto, ¿sí? De hecho, tenemos... ya lo dijimos un poquito, tenemos el Picunmapu, el norte, el Puelmapu, el este, Willimapu, el sur, y el Gulumapu, el oeste. ¿Y cuál es el quinto? El quinto, y aquí también después pueden conversarlo ampliamente con Samuel, cuando uno pone un sistema de referencia,
El sistema de referencia tiene un punto central que es el más importante, desde donde se hace la observación. Por lo tanto, para el pueblo mapuche, el punto más importante era el centro de esta cosa, ¿sí? El centro de este cultrún que ven acá, donde en el punto central que se llama Rimu, es de donde se hace la observación. Es quien hace la observación. Por lo tanto, fíjate que llega el español. De hecho, yo encontré esta historia en un libro que está en la biblioteca escrito por una persona mapuche, y decía que los españoles llegaron y los mapuches se reían y decían: ¿cómo el español puede decir norte, sur, este y oeste de manera tan categórica, siendo que él no se pone en el lugar de la observación? ¿Dónde está la persona acá? Y el punto más importante acá es quién hace la observación, desde dónde la hace, y desde allí decir: mira, según yo, aquí está el norte, el sur, este y oeste. Por lo tanto, el centro del sistema de referencia en el pueblo mapuche está en la persona, más no en un sistema genérico, ¿no es cierto?, predeterminado. Si se fijan, además, el cultrún, la tapa del cultrún, ¿sí? Y fíjense que tenemos también que están estaciones acá, donde, alrededor del cultrún, o sea, ya el cultrún nos está soplando. Fíjense que ya tenemos una especie como de GPS, porque tenemos norte, sur, este y oeste sobre el cultrún. Además, aparecen las estaciones alrededor del cultrún, que las vamos a ver ahora, ¿ya? Tenemos Puquén, que es el invierno, que es el periodo de lluvias, época de escasez, comienza la lluvia y la tierra se retrae en periodo de descanso. Fíjense acá que dice el tiempo de lluvias. El tiempo de lluvias. ¿Cuánto es el tiempo de lluvias? Para nosotros el invierno dura 3 meses, ¿sí? Pero si este año llovió un mes, ese es el invierno. Solo el periodo. El pueblo mapuche no se complica con decir, oye, cada 3 meses, cada 2 meses, cosas de ese estilo, sino la naturaleza te va a decir cuál es la época del año que te corresponde. En este caso, el invierno es solamente la época de las lluvias, donde hay escasez, donde la tierra se retrae en este periodo de descanso. Mientras que Piwo, la primavera, comienza cuando hay flores, cuando cierto arbolito, oye, mira, ese arbolito a ese árbol le salió una ramita, un brotecito, floreció, partió la primavera, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la naturaleza, las plantas no se van a equivocar. Si las plantas saben cuando hay más luz solar, por lo tanto te están indicando que partió la primavera. El verano es una época de abundancia, donde es posible cosechar, ya tenemos más frutas, animales, ¿no es cierto?, y aves. Y en el otoño es una época de desnudez, porque los árboles empiezan a dejar caer sus hojas, ¿sí?, para que este mismo material, ¿no es cierto?, vuelva a la tierra y se desviste, ¿no es cierto?, de sus hojas, quedan completamente desnudos los árboles y empieza un periodo de recogimiento. Fíjense que, si bien Puquén puede durar un mes, a lo mejor el verano puede durar 4 meses, da lo mismo, 5 meses, 6 meses. ¿Por qué? Porque la naturaleza te está diciendo que es así, ¿sí? Y fíjense que si uno mira estos 4 estaciones, se da cuenta de que en la primavera hay una especie de nacimiento, en el verano hay un crecimiento, en el otoño hay una especie de decaimiento, porque se empieza a desprender las hojas de los árboles, y en Puquén, se empieza el periodo de descanso. Por lo tanto, es un ciclo, es una especie como un ser vivo, donde nace, se desarrolla, muere y vuelve a ser esencialmente, ¿ya? Entonces tenemos ese ¿hay alguien con el micrófono prendido y lo puede apagar, por favor? Muchas gracias. Sí, tenemos ahí a alguien. Por favor, se lo puede apagar. No quiero nombrarla. Ya, pero ahí parece que solucionamos. Sí, creo que. Entonces, fíjense que todo este conocimiento se condensa en el cultrún. Y el cultrún, más allá de ser un elemento solamente ritual, de ser un elemento musical, como uno está acostumbrado, uno dice cultrún, se imaginan un tambor, ¿no es cierto? Nada más que eso. Pero en realidad, fíjense que tiene un posicionamiento norte, sur, este, oeste. Están agregados las estaciones alrededor de él. Estas patas que están acá, esta forma que tiene, se fijan, tiene como una patita acá, tiene 3 dedos, representa justamente esta constelación.
Y elementos como nieve y el sol, Antu o Cuyen, también plasmados encima. Por lo tanto, te sirve y tiene las divisiones que tiene acá. También te dice que hay un año de 13 meses y un día, y también te cuenta las semanas de 7 días. O sea, tiene una cantidad de información condensada sobre el Cultrún, sobre este elemento, que lo hace más allá de un elemento netamente musical, sino es un elemento ritual, y es un elemento que te permite a ti comprender la dimensionalidad del conocimiento ancestral mapuche en un instrumento musical. Por eso el Cultrún no es como un elemento que los mapuches lo sacan en una fiesta, sino una fiesta entendida como un carrete para nosotros, sino que ellos lo sacan en un evento ritual propiamente tal, como los Huetripantu, por ejemplo, las ceremonias más sagradas a la luz de la luna, donde la machi lo toca con un respeto, porque además, fíjense que dijimos que tenía sobre la superficie las posiciones, por lo tanto, la tela, el cuero sobre el Cultrún representa a la tierra de aquí, al Nacmapu. Y cuando la machi lo toca, lo hace vibrar en la tierra de aquí, la hace vibrar hacia arriba y hacia abajo, por lo tanto genera una conexión de los planos horizontales con los planos verticales, entendiendo toda la cosmovisión mapuche en este elemento. Por lo tanto, está condensado todo el conocimiento ancestral sobre un Cultrún. Fíjense el simbolismo que tiene, más allá de solamente el instrumento musical que muchos podríamos haber pensado al principio de la presentación. ¿Ya? Y lo maravilloso de esto, y el mensaje con el cual ya voy a estar cerrando, es que efectivamente, sin instrumentos, como un telescopio, como otro tipo de instrumentos que te permitan agrandar tu vista, sino simplemente con tus sentidos y con la forma de entender el universo, en la naturaleza se puede entender este universo que les rodea. Y aquí hay un pequeño mensaje que dice en español: si la vida te tumba, voltéate y simplemente mira las estrellas. ¿Sí? Y muchas gracias por su atención. Y evidentemente, si alguien tiene preguntas, está abierto el micrófono ahora para esa interacción. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Algún estudiante? No sé, creo que por ahí Nimsai me había escrito por interno. No sé si quiere hacer alguna pregunta. Sí, hace un tiempo vi un video sobre la astronomía mapuche y me gustó mucho el tema de Venus, y quería saber cómo los mapuches tenían la capacidad de conocer siempre el desplazamiento de Venus con tan solo verlo. A ver. Es que cuando uno hace una observación y se empieza a acostumbrar a ciertos factores, es posible saber qué objeto está en qué posición y hacia dónde se va a mover, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía al principio, si ustedes salieron hoy día a la noche y yo les dijera ¿cuántos planetas hay hoy día a la noche? Probablemente nadie me va a poder decir el número exacto de planetas que se ven a las 9 de la noche, por ejemplo. Pero con años de entrenamiento y con una conexión y una capacidad de decir, ¿sabes qué? Mira, el fondo de las estrellas permanece quieto siempre. Y hay ciertos elementos que son los planetas, los cuales se van, por ejemplo, si esta estrellita estaba fija acá y estaba Venus acá, mañana va a aparecer aquí, después va a aparecer aquí y se va a ir moviendo. Entonces esos objetos que se mueven se denominan los planetas. Por lo tanto, esta observación cuidadosa, esa observación sistemática, te permite a ti decir, mira, ¿sabes qué? Estos elementos se mueven, por lo tanto, y con mucho dedicación, uno puede ver pequeños detalles en esos elementos que se mueven, ¿sí? Yo, por ejemplo, no porque me quiera quebrar, ni mucho menos, pero yo ya estoy acostumbrado a salir y decir, oye, ahí está Júpiter, Saturno, Marte. Y todos me quedan así, ya, ¿cómo voy a saber que esos son? Y son esos, porque yo ya me acostumbré a saber que tienen cierto brillo, tienen cierto tamaño, tienen cierta posición, tienen ciertas características, que uno dice, oye, ese Júpiter, Venus, Marte, y todos quedan así, no puede ser, y uno lo pone con el telescopio y son los planetas que coinciden porque ya uno se acostumbra. Entonces, en ese contexto, más aún imagínate que
yo lo puedo hacer siendo que estamos en una ciudad, o sea, estamos llenos de luz y de contaminación. El pueblo mapuche no tenía esos elementos, por lo tanto, veía el cielo más prístino, tenía una mayor relación y eso le permitía trazar las posiciones con mayor precisión, obviamente. Gracias. De nada. Muchísimas gracias, Nimsai. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Fernando? Astrónomo DEC, no sé, colegas, Patricio, usted que es de historia. No sé si alguna duda, alguna consulta en particular, o le gustó la charla. Sí, no sé. hola a todas, hola a todos. Bueno, Fernando, un viejo conocido, ya con varias charlas en COFE, ya que asistió, así que ya lo conocemos, ya lo conozco. Te felicito, muy interesante la charla, cosas que uno generalmente no ve, no escucha, ya, así que muy, muy interesante. Bueno, yo creo que más que nada, como tú dijiste al principio, nuestro pueblo originario, especialmente acá en el caso de América, los mayas, por ejemplo, ya, y en el caso de Chile, el pueblo mapuche, ese contacto continuo con la naturaleza y especialmente con los cielos, lo llevó a ese conocimiento tan profundo de las estrellas, de los planetas, del firmamento, y que lo unió con su vida diaria y que le permitió de cierta forma ponerle al tiempo una especie de calendario y ya saber la época que ellos tenían que hacer las cosas. Así que ese conocimiento que lamentablemente hoy día nosotros no tenemos, ya nosotros estamos hoy día más que mirar al cielo, miramos hacia abajo, el teléfono, las pantallas, ¿cierto? Muy pocas veces levantamos la vista, ya, además que vivimos, como tú dices, en ciudades contaminadas lumínicamente, no tenemos esa oportunidad de ver la estrella. Por ejemplo, cuando a veces uno tiene la oportunidad de ir al campo, a algún lugar más lejano de la ciudad y ver el cielo, se sorprende, o sea, es algo tan bonito, es algo tan maravilloso, y que nuestros pueblos originarios estaban en contacto diario con ellos, ¿ya? Así que te agradezco la charla, quedan muchas cosas que uno puede ir investigando, ya preguntando, y que yo espero que a las alumnas que están acá presentes les llame la atención. También le quiero agradecer al Departamento de Ciencia por su semana, ya por todas esas actividades que están teniendo, y nada, o sea, muy bien, gracias por tu divulgación hacia la alumna y hacia nosotros también, ya. Así que espero verte pronto nuevamente del INCOFE, como varias veces ya lo he hecho. Ya soy cliente frecuente del INCOFE, ya tengo. Sí. Tiene un puesto en la sala, todo ya de la casa. Muchas gracias, profesor Patricio. ¿Alguien más? No sé, algunas niñas, No sé, Victoria, Marce, Sara. ¿Sí? Ya. Bueno, me uno a las palabras de Patricio, me gustó el tema del conversatorio, de las charlas que estamos participando, un tema muy interesante, siempre es positivo y es bueno ir aprendiendo un poco más de nuestro ancestro, también de la cosmología que nos sorprende, ¿cierto? Yo soy profesora de lenguaje, así que ahí he leído la arcilla, la araucana, y otros textos que nos hablan sobre este tema. Así que invito también a las niñas que se vayan interesando, que es muy enriquecedor todo este conocimiento para nosotros. También yo tenía una duda, escuché por ahí o leí, ya no recuerdo bien, pero que también se podía ver, por ejemplo, lo utilizaban los pueblos originarios para, no me acuerdo cómo se llamaba, pero utilizaban una estrella para ver la hora, ¿o no? ¿Es tan así o no? Para saber en qué horario estaban más o menos. Mirando una estrella y con algo de la mano, ¿o no? ¿O yo estoy muy equivocada? No, sí, hay varias formas de poder tomar la hora considerando estrellas y considerando posiciones. Ahora, el concepto de hora es un concepto que no sé si existe en pueblos originarios en América, así como los conocemos nosotros. Una hora, no tengo esa precisión si tenían el mismo sistema de 24 horas, una cosa de ese estilo. Pero sí el concepto del tiempo y de cómo pasa el tiempo de acuerdo a ciertas posiciones. O sea, las estrellas se mueven de oeste a este, ¿sí? De este a oeste, perdón, de este a oeste. Y
Uno, por ejemplo, yo lo puedo hacer de repente igual, digo, oye, ¿qué hora es? Y estiro la mano y hago unos cálculos medio raros mentales y digo, oye, está Loreta, me quedan así como, ya, de nuevo. Y le echo un tal ahora porque uno lo puede hacer. Y los pueblos originarios también tenían esa medición de tiempo principalmente a larga escala, ya sea como por ejemplo si salían las Pléyades iba a pasar tal cosa, si aparecía tal posición, etcétera, de tal elemento. No sé si una escala más corta, ahí es donde podría entrar en un carril si digo algo acerca de eso, pero tenían estos conceptos de poder entender con ciertas posiciones ciertos periodos de tiempo también. Claro, era como los periodos del día, la media mañana, media tarde. Claro, O sea, claro. era como para ubicarse. El sol es el que nos rige ese tipo de elementos. De esos por ejemplo, el punto más alto es el cenit, donde se considera que es el mediodía, una cosa de ese estilo. Entonces ahí poder distribuirlo. El pueblo mapuche sé que tiene una distribución, pero no me he centrado en cómo se distribuía ese tiempo dentro del día, pero lo voy a buscar, porque tengo ahí un librito que lo dice, pero esta charla está enfocada en los conceptos generales, pero está muy buena la pregunta para poder también tenerla ahí a mano en caso de... Sí, también lo usaban como carta de navegación, o sea, no precisamente los pueblos originarios, pero también utilizamos a veces las estrellas como carta de navegación, del norte, sur, para los puntos cardinales, ¿cierto? Sí, de hecho la Cruz del Sur te indica el polo sur geográfico, el movimiento de las estrellas te dice dónde está el este y el oeste. Si uno espera un momento puede darse cuenta de más o menos cuánto tiempo ha pasado entre una caminata. Entonces uno puede enfocarse en si sale tal constelación o tal estrella o seguir tal elemento. También te permite guiar en viajes, por ejemplo, por el mar, entonces súper interesante. De hecho, es tan interesante que una vez fuimos a la isla Quiriquina, y en la isla Quiriquina salió, no sé cuál es el grado, pero el marino que manda dentro de la isla Quiriquina y dio una charla de astronomía y navegación y era una cuestión así, demasiado así como, bueno, y esta estrella con el cálculo aquí, yo sé, así, y se podían ubicar mejor que con un GPS, usando solamente el posicionamiento de las estrellas, es decir, con exactitud dónde estaba el barco y hacia dónde se estaba moviendo. O sea, si uno pudiera usar eso, podría utilizarlo si quisiera. No sé si alguien más, alguna otra duda, pregunta, consulta. ¿Sí, algún estudiante? No sé. Monse, Victoria, Marce, Maranizay o Sara, no sé si tienen alguna duda. Yo tengo una... Ya, adelante, Sara. Ya, lo que a mí me llamó la atención era ¿cómo se llama? Las estaciones del año, porque para ellos es como más corto y en cambio para nosotros no es tan corto el plazo, el tiempo que se van cambiando las estaciones. Sí, que no. Entonces yo creo que para ellos se dejan llevar por por decirlo así, por la naturaleza. La naturaleza es la que manda. La naturaleza es la que te dice dónde está el invierno, el verano, la primavera. Nosotros, entendiendo la posición, la rotación, el eje de rotación, la rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra, entendemos cuatro puntos en los cuales hay ciertas posiciones de nuestro planeta en torno a la iluminación solar. Y en esos 4 puntos establecemos los inicios y términos de estaciones, ¿sí? Que además están cambiadas entre el norte y el sur. Pero esos son puntos que nosotros definimos de una manera arbitraria, humana, de acuerdo a la posición de la Tierra y lo que pudimos medir. Pero justamente, por eso de repente decimos, oye, qué rara la primavera, que está lloviendo harto. En ese caso, para el pueblo mapuche, eso no es primavera, sino que podría ser parte del invierno. Entonces, si el invierno es más largo, más corto, el pueblo mapuche dice, ¿para qué me voy a calentar la cabeza si simplemente la naturaleza me está diciendo que es así? No saco nada con decir, no, si estamos en primavera voy a empezar a usar short, si todavía está lloviendo. No funciona así la cosa. Si la naturaleza te dice que hay 6 meses de invierno y hay 2 semanas de verano, será no. Ese será cómo la naturaleza pronostica y te anticipa, ¿no es cierto?, las estaciones. Muchas gracias. No, con mejor comprensión, Sara. No sé, colegas de ciencia. ¿Yo tengo una pregunta.
Ay, perdón. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mira, yo te quería consultar, bueno, a raíz de la pregunta de Sara, ¿por qué celebran la llegada del invierno, el pueblo originario? El Huetripantu, Sí. porque es la primera luna llena después del solsticio del equinoccio de otoño. Entonces ahí hay justo un paso hacia el invierno, ¿no es cierto? Un paso hacia el invierno, y hay la combinación de esa estación donde dicen, mira, ¿sabes qué? Por estas posiciones va a empezar el invierno, y el invierno, como es la época donde la naturaleza muere, entonces está justo la luz de Guyén, y esa es la ceremonia más importante donde se celebra el Año Nuevo Mapuche, porque la muerte no es la muerte para siempre, sino que es un renacimiento. Entonces se celebra ese acontecimiento en esa época justo, ¿sí? Para poder hacer esa connotación, la connotación del Año Nuevo de la muerte, pero no la muerte con la tristeza, sino que la muerte del renacer. Por eso viene toda esta simbología. Porque no es solamente la cultura mapuche que celebra esa fecha, sino también los incas, que con el solsticio del 24 de junio, donde hay un equilibrio entre varias cosas a nivel astronómico, entonces por eso era la... Porque justamente es una época que para el hemisferio sur significa bastante, porque como estamos entrando a esta época de recogimiento, al invierno propiamente tal, para que después renazca todo, entonces ahí es donde viene la connotación. Por eso se repiten en las culturas, por eso los incas también tienen lo mismo. Y al revés, en el norte tendrán otra época para poder celebrar algo similar. Bien, profesora Sofía Hernández, no sé, algún comentario, duda que tengo por ahí, de su pequeño también. Puede ser, aceptamos dudas, consultas. Sí, duda, póngale, ¿no? A mí lo que me sorprende, que no lo sabía, porque la verdad es que nunca lo había escuchado ni leído tampoco, es la capacidad que tenían de identificar, digamos, las estrellas. Pero yo creo que eso se relaciona con lo que decía Fernando de como la constancia o la paciencia o la dedicación que se daban para identificar sus puntos de referencia o identificar un punto específico y así ir estudiando el movimiento, por ejemplo, que tenía el Sol, que tenían ciertas estrellas. Entonces es un tema bastante interesante como para seguir estudiando. Me gustó mucho. Sí, de hecho yo partí por lo mismo, porque yo hago observaciones públicas en la universidad y siempre cuento las constelaciones, porque hay mucha gente que te dice, oye, ¿qué constelación hay acá? Porque ven puras estrellas. Yo se la explico con un puntero láser y todos quedan así, oh, qué bacán, mira, está este signo, este otro, la historia, porque entonces tiene todo un simbolismo el cielo. Y dentro de toda esa cosa, en mi cabeza dije, oye, pero esto es romano, esto es griego, ¿qué verá otra gente? ¿Qué verá otro pueblo? ¿De dónde? ¿Por qué esto viene de otro lado? Le dije, ¿qué verán los mapuches? ¿Qué verán los incas? Y empecé a estudiar, pues agarré libros y de hecho tengo una charla. Esta charla es un pedazo de otra charla, porque la charla original que hice es como edición Inca, Aymara, Rapa Nui y Mapuche. Pero la primera vez que la hice duró como 2 horas, entonces la gente estaba medio aburrida, así que la partí en varios pedacitos y la dosifiqué. Entonces la mapuche es exclusiva y la otra tienen otros periodos. Y de ahí viene ese gusto, porque como dices tú, de la observación cuidadosa, lo mismo que, por ejemplo, Orión, que nosotros lo vimos acá, que era este juego de tirar la cuerda, ¿sí? Una parte de Orión que era el juego de tirar la cuerda. Para los griegos es un guerrero que está peleando con Tauro, mientras que para los egipcios es un faraón que está sosteniendo una estrella. Entonces tiene el mismo elemento, tiene distinta connotación. Para los aymaras es el poncho dorado de un rey. Entonces tenemos distintas formas de entender lo mismo, de acuerdo al estado sociocultural. Entonces eso lo hace más interesante, porque tienes que meter no solo en la astronomía, sino en la historia, y no pensar en el hoy día, sino pensar en que no había nada, o de que no había telescopio, de que nadie sabía nada, de que estos puntos estaban allá lejos y nadie sabía a ciencia cierta qué pasaba, por qué caía un meteorito, por qué la luna cambiaba de fase. O sea, todo eso tenía una explicación mitológica, porque no lo podías tocar, solo lo podías mirar y no estaba accesible a tus sentidos ni a nada que tuvieras cerca como para poder tocarlo. Así que es súper interesante. ¿Dudas, preguntas, consultas? Aprovechen. ¿Son gratis las preguntas? ¿Algún colega por ahí? No sé. Hola Fernando, yo por acá.
Bueno, la verdad yo solamente quiero afirmar algo que partiste compartiendo al comienzo. Bueno, yo me llamo Susan Pañinao, yo tengo apellido mapuche. Mi bisabuela era machi del sector de un sector al fondo de Tupán, ¿ya? Y un ratito salí porque quise buscar una fotografía de ella, pero no la logré encontrar, donde estaba vestida con todo lo que tú mostrabas en la fotografía, el vestuario y todo eso. Y mi abuela se crió con ella porque era su suegra, y la verdad es que mi abuela tiene 73 años y hasta el día de hoy ella a todos los hijos y los nietos nos transmite el amor por la tierra. Yo me crié con mi abuela, por lo tanto vivíamos en un sector del campo y siempre ella el amor a la tierra, las señales del cielo, la lectura de las estrellas. La tierra mandaba cuando había que sembrar o plantar. Quizás para nosotros ahora es como, esta es la fecha de la siembra, esta es la fecha de sembrar cilantro, de sembrar papa, una cosa así. Pero mi abuela salía al patio, yo lo recuerdo, era niña, y como que tomaba aire y miraba las estrellas y decía, ya, este es el tiempo, la tierra está hablando, decía, y hay que sembrar, hay que cosechar, pero siempre nos enseñó el valor y el respeto por la tierra. Y yo creo que soy la única de mis primos, digamos, que no tengo ningún cultivo de algo en mi casa, pero todos mis primos en sus casas, sí debo reconocerlo, la verdad, pero todos mis primos en sus casas, el pedacito que fuese, se consagra y se trabaja y se prepara la tierra, pero por eso le digo, tiene un simbolismo bien especial, porque mi abuela traspasó todos esos conocimientos, enseñanzas, y el respeto por la cultura. Ahora, que nosotros, digamos, no la seguimos tomando y traspasándola a nuestros hijos, sobrinos y cosas así, bueno, ahí quedamos nosotros en esa deuda. Pero mientras dura la generación de ella al menos ha transmitido todo ese conocimiento, y es verdad lo que mencionabas, que se puede leer el cielo y se pueden interpretar muchas cosas. ¿Cómo lo hacía ella? Yo trataba de mirarlo de niña, pero nunca lo logré. Veía la figura y todo eso, pero nunca lo logré entender completamente cómo lo hacía ella. Así que solo quería afirmar un poco eso en relación al amor y el respeto de la tierra. ¿Por qué se cuidan tanto la tierra los mapuches y la respetan tanto? Claro. Saltumay. Saltumay. Sí, es una cosa demasiado profunda eso. Yo he hablado con algunas personas, he tenido algún conocimiento, algún acercamiento, pero no tan profundo para poder aprender más de alguien de manera directa. Pero bueno, hago el esfuerzo de juntar lo que yo sé, que es la astronomía, con estos elementos de las culturas, por lo que en este caso la mapuche. Y es interesante la charla del día de hoy porque justamente a fin de año va a haber un eclipse, el 14 de diciembre, y va a ocurrir en territorio mapuche. Es hace 859 años aproximadamente, no ocurría un eclipse en territorio mapuche, ¿sí? Entonces tiene esa relevancia además, de que vamos a tener, ¿no es cierto?, Layantú, donde Cuyén va a tapar a Antú por 2 minutos 8 segundos, en territorio mapuche. Entonces, más aún está ese rescate de la cultura que se ha dado gracias a este eclipse, y qué bueno que se den las instancias para poder conversar de esta manera. Así que no sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda, consulta, quisiera preguntar algo más. Muchas gracias, Susan, por compartir algo de tu historia. Como dice Feña, ¿alguna pregunta? La última para ir dando el cierre. No sé. Yo quiero que compartas con nosotros lo de los eclipses. ¿Cómo va a estar lo del eclipse? ¿Dónde seguirte? Redes sociales para que las chiquillas sepan igual, los colegas también. Y hacer sobre con las chicas. Con la actividad de hoy día también en la tarde. Voy a hacer toda la publicidad posible por haber entonces. No estaba preparado, pero justo tengo abierta la página acá, ¿no? La quería pasar. Entonces aquí vamos a ir. Aquí estoy compartiendo la pantalla. Yo soy parte de un grupo que se llama Planifica tu Eclipse, que es del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. En esta página, planificatueclipse.cl, lo primero que destaca, evidentemente, el eclipse del 14 de diciembre, y quedan justamente 45 días, 20 horas, 52 minutos y 45 segundos para el eclipse, ¿ya?
cuando este contador partió iba en 170 y tantos días, y de hecho yo lo tengo, este contador lo empezamos a trabajar el año pasado, ¿ya? Y aquí abajito, que este es casi mi hijo, es un mapa interactivo. Todos los puntos que están aquí los puse yo a mano, ¿ya? Así que este es mi hijo regalón, que es el que más le voy a hacer propaganda, que es el eclipse. Aquí, si se fijan, están todos estos puntos, yo lo agrandé con ese cuadradito que está ahí. Y en este mapa, si uno pincha, por ejemplo, arriba de Freire, te va a decir a qué hora comienza el eclipse total, cuánto dura, ¿sí? Y el porcentaje de cobertura, ¿sí? Entonces aquí está, de hecho, es lo suficientemente loco este mapa porque lo llené desde Bisbiri hasta la Antártida y desde Isla de Pascua hasta Chile. Todos esos puntos los puse a mano, uno por uno, ¿ya? Y si uno va, por ejemplo, a Concepción, ¿sí? Concepción acá, ¿sí? Pincha ahí, eso está en la plaza de Concepción, te dice que a las 11:36 de la mañana comienza, 12:59 va a ser la máxima cobertura en Concepción, a las 14:28 termina, y en Conce vamos a tener un 94% de oscuridad, ¿sí? Un 94% de cobertura. Así que, dependiendo de su ubicación, pueden tener, evidentemente no están todas las localidades, sino todavía estaría llenando el mapa, pero están muchos puntos de referencia con tal de poder saber dónde ir y qué hacer. Y la gracia de este mapa es que, por ejemplo, acá, ¿sí? En estas líneas amarillas, naranjas, perdón, todo lo que está dentro de esa línea es totalidad, 100% de oscuridad, se va a hacer de noche, ¿sí? Y van a poder ver la corona solar, van a poder ver 4 planetas, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno a la 1 de la tarde, van a ver 4 planetas a la 1 de la tarde, más la corona solar, más estrellas de fondo, porque van a ver la constelación de Escorpión, más otras constelaciones, o sea, se va a hacer de día, de noche a la 1 de la tarde, y vamos a poder ver estrellas, constelaciones, planetas, una cantidad de cosas ahí, ¿ya? Y la gracia de este mapa es que si alguien me dice, oiga, ¿sabe qué? Yo vivo, no sé, vivo aquí en Trabunco, bueno, le queda ahí a la vuelta, tiene que pasarse a la línea naranja, ¿no? Y tiene totalidad, ¿ya? Entonces, o si alguien quiere ir, puede planificar, a lo mejor no vale la pena ir a Villarrica, a Pucón, a ciudades muy concurridas por el caso de la pandemia, pero puede planificarse, a lo mejor aquí alguien tiene un amigo que vive ahí en un campito y se va a ir, también puede saber que eso está determinado. Y la gracia de este mapa, sobre todo, es, por ejemplo, en la isla Mocha, que es el único lugar de la región del Biobío donde se va a ver el eclipse. En la punta norte, fíjense, hay 27 segundos en la punta norte. Y si nos vamos a la punta sur, hay 1 minuto 16. O sea, ganamos casi 1 minuto por movernos 15 kilómetros hacia el sur, ¿sí? Así que eso es relevante. Por otra parte, aquí están los consejos de cómo ver el eclipse de manera segura, ¿sí? Ahí está. Forma segura de observar el eclipse, ahí hay distintos consejos y cómo no observar el eclipse, ¿ya? Y en recursos hay algunos elementos interactivos. Y en Instagram, que es lo que más la gente joven como nosotros y Samuel usábamos todo el día, ¿no? Y los estudiantes, etcétera. En Instagram también está Planifica tu Eclipse. Si nos quieren seguir, nos pueden seguir al tiro. Y aquí posteamos cosas todos los días, de lunes a viernes. ¿Sí? Todos los días ponemos una noticia, ponemos un qué se ve esta semana, etcétera. Y los días jueves, de hecho este es el de hoy día, los días jueves hacemos un programa, un live que se llama Pregúntale a un astrónomo o un astrónomo, ¿sí? Y hoy día, como viene Halloween prontamente, vamos a hacer una edición de miedo y vamos a hablar sobre cosas que nos pueden golpear, hay gente que preguntó de hombres lobos por la luna azul. Ahí vamos a hacer un salfateo más o menos interesante hoy día, así que si alguien se quiere sumar, nos siguen Planifica tu Eclipse a las 7 de la tarde, voy a estar con una amiga y vamos a estar ahí respondiendo sus preguntas. Tenemos un set de preguntas que ya están, que la gente nos mandó durante la semana, pero si ustedes preguntan en vivo, les respondemos también en vivo y en directo el día de hoy. Así que esa es toda la publicidad que les puedo pasar en este rato. Una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Dale, Patricio.
En el mapa que mostraste recién del eclipse había una línea al medio azul. ¿Qué significa esa línea azul? ¿Es más oscuro o dura más tiempo ahí el eclipse? La línea azul es la zona de máxima oscuridad y donde el eclipse donde va a ser más intenso, por decirlo de alguna forma. En esa línea azul, todo lo que está sobre esa línea azul va a tener 2 minutos 8 segundos de oscuridad total. Oye, y otra cosa, el año pasado hubo un eclipse. ¿Y te acuerdas, Samuel, que hicimos en el patio? Vimos con inclusive este eclipse, comparado en el año pasado, se va a poner más oscuro el día. El año pasado tuvimos en Concepción un 75% de cobertura y ahora vamos a tener un 94%. Y ese no, pero a pesar de que va a quedar ese 6% ahí, uno va a decir, oye, ojalá se va a oscurecer harto. En realidad el sol es tan power que igual se va a notar que disminuye la intensidad luminosa, pero no se va a hacer tan de noche, ¿sí? Yo tengo otra consulta, otra duda. Lo que pasa es que el año pasado cuando estuvimos con esa actividad, la temperatura descendió y se notó. Entonces ahora como va a ser mayor que la cantidad de porcentaje, ¿como en cuánto grado irá a disminuir la temperatura en ese momento? En el eclipse total, en la totalidad, la temperatura disminuye entre 5 hasta 8 grados aproximadamente en los 2 minutos. Desde que parte el eclipse, así está ahí casi en totalidad. Por ejemplo, digamos, vamos a estar en diciembre, vamos a tener, no sé, 25 grados y va a disminuir a 17, una cosa de ese tipo. Que se va a notar en esos 2 minutos y después va a disminuir y después va a subir de nuevo. Así que ahí el profesor Samuel puede hacer un experimento y medir la temperatura. Hay hartas cosas que se pueden hacer. Ahí Samuel hace muchas cosas. Muy vamos a hacer un telescopio solar casero y 2.0. ¿no? Gracias, Patricio, profesora Nadia. Bien, estamos dando al cierre. A nombre del Departamento de Ciencia, Fernando, ya desde la casa, muchísimas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo. Tienes clase, tienes un montón de cosas que hacer, así que muchísimas gracias a nombre de INCOFE. ¿Ya? Estamos muy, muy contentos porque cada vez que te llamo nunca me dices un no, siempre me dices que sí. Así que bacán tu disposición y estamos muy contentos porque hayas aceptado nuevamente esta invitación. Así que bien, colegas, estudiantes, Sara, Marce, Victoria, Ninsai, gracias a todas por sus preguntas. Así que eso fue todo el día de hoy de la charla sobre cosmología mapuche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Igual, saludos. Chao. Saludos.